Gracias, Padre, por mirarnos. Gracias por elegirnos. Y Señor, que tu nombre sea exaltado en esta congregación el día de hoy. Señor, que todo lo que se hable sea para darte gloria y honra. Haznos crecer en ti, Señor. Trae madurez en tu palabra. Y haznos las mujeres y los hombres que tú deseas que seamos delante de ti, Dios. Señor, tú ves los corazones y nadie te puede engañar. Crea en nosotros, Señor, un corazón nuevo. Crea en nosotros un corazón que solo quiera complacerte y agradarte a ti, Dios. Porque tú ves lo profundo, lo que los ojos de los hombres no ven. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Dios sigue siendo bueno todos los días. Cada día es nueva su misericordia. En todo el planeta, su misericordia es renovada todos los días. Todos los días. Y nunca se va a acabar. El fruto de su misericordia y el fruto de su gracia se van a ver reflejados en nosotros adorándole a Él por toda la eternidad. Amén. Porque sin Él y su gracia no podríamos estar con Él para siempre. Amén. Pues empecemos con la palabra. ¿Pueden por favor abrir sus Biblias en el libro de Juan? Hemos estado aprendiendo acerca del Evangelio de Cristo. Hemos estado aprendiendo de lo que Él hizo en la cruz por nosotros, por la eternidad. Y ese es nuestro fundamento, Cristo. Cristo es la roca, ¿verdad? Él es la roca de nuestra salvación. Y a partir de ahí vamos a empezar a crecer en conocimiento y en sabiduría espiritual. Pero para poder crecer hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Cuando una persona no está en Cristo, debe verse a sí misma para ver la condición en la que se encuentra. ¿Sí? Juan 3:20. Juan 3:20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando uno no está en Cristo, tiene que voltear a ver cuál es su condición, que por sus pecados va al infierno eternamente. Y una vez que ve eso, una vez que dice, estoy sucio, estoy enfermo, estoy saturado de pecado, entonces volteo a ver a la cruz de Cristo en fe, para que uno pueda ser salvo por su gracia, ¿verdad? Entonces, cuando ellos miran a Cristo como Salvador, son salvos por fe, o somos salvos por fe. No por obra, sino por confiar en la obra de Cristo en la cruz. Y una vez que tenemos la mirada en Él, hay que permanecer con nuestra mirada en Él, para poder caminar conforme a lo que Dios tiene preparado para nosotros y con nosotros. Una vez mirando a la cruz, no tenemos que dejar de mirar a la cruz. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Regresar a la cruz. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Una vez en Cristo, siempre en Cristo. La salvación no se pierde, ¿ok? Pero una vez que estás en Cristo, tienes que permanecer todo el tiempo mirando a Cristo. Pero lamentablemente, cuando empezamos a caminar, quitamos los ojos de Cristo y nos empezamos a mirar a nosotros mismos. Y a lo mejor muchos podemos pensar que nos miramos a nosotros mismos en cuestión de nuestro trabajo o nuestra fuerza o todas las cualidades o defectos que tenemos. Y sí es cierto. Pero uno de los detalles que ha pasado en las iglesias es que hay personas con un corazón anhelante de hacer la obra de Dios, pero aún así siguen mirando a sus propias fuerzas. ¿Ok? Para poder hacer la obra que Dios te ha encomendado, te tengo un secreto. Tú no tienes que hacer nada más que
hacer crecer a Cristo o hacer vivir a Cristo en ti. Amén. Entonces, para hacer la obra de Dios, ¿quién la puede hacer? Solo Dios, a través de ti. En momentos de fortaleza, tenemos que siempre reconocer que por su gracia estamos donde estamos. En momentos de prueba, reconocer que por su poder, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Otra vez, todo recae en Cristo, no en nosotros. Otra vez, en momentos de fortaleza, reconocer que por su gracia estamos a donde estamos. Y en momentos de prueba, reconocer que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Porque entonces cuando soy débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque voy muriendo a mí. Entre menos fuerzas yo tengo, más permito a Dios abundar en mí y el poder de su gloria. Mientras más nos fijemos en nosotros y nuestras capacidades, nuestra vida, nuestras circunstancias, y entre más tengamos los ojos alejados de Cristo, aún como cristianos, nuestra vida va a mostrar una vida monótona, religiosa y con una carencia o falta de entendimiento de la voluntad de Dios. Si yo no miro las cosas como Cristo las ve, entonces no voy a entender absolutamente nada de lo que Dios tiene preparado para su gloria. Porque estoy enfocado en mis propias cosas o en mis propias fuerzas, incluso para hacer las obras que Dios quiere que haga. Pablo dijo que por su gracia, por la gracia de Dios, él era apóstol. Pero ¿cómo se decía Pablo a sí mismo? Dijo que él era como un abortivo. O sea, que era como alguien pequeñito, como nadie, así, alguien chiquito. Y entre más pequeño era él, más abundaba el poder de Dios. Por eso Juan, el Bautista, dijo en el capítulo 3, versículo 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Quién tiene que crecer? ¿Y quién tiene que menguar? Nosotros tenemos que menguar para poder ver reflejado el poder de su gloria. Para poder ver a una iglesia que se mueve en dones, no pensando que si nosotros tenemos la capacidad o el conocimiento de sanar a alguien, sino la fe que dice en la palabra que si Dios sana y que si nosotros pondremos nuestras manos sobre los enfermos, entonces ¿qué harán? ¿Eres tú o es Dios quien lo hace? Solo tú tienes que creerle. Tienes que creer la palabra. La palabra no aprovechaba porque no fue acompañada con fe. Si uno no escucha la palabra con fe, viniendo los domingos sabiendo que la palabra puede transformar su corazón, entonces no hay movimiento, se queda uno estancado. Pero cuando uno viene sabiendo que Cristo o Dios está hablando a su iglesia para que crezcan conforme a sus riquezas en gloria, entonces Dios toma todo el control de tu corazón y Él te hace crecer. ¿Qué significa menguar? Menguar quiere decir algo que sea menor en cantidad, tamaño, intensidad, importancia, etc. Menguar es hacer que algo sea menor cantidad, tamaño, intensidad, importancia, etc. Entonces, si dice que es necesario que nosotros menguemos, ¿qué quiere decir? Que yo ya no tome tanta importancia a mí mismo, no en una manera de descuidado, de que no coma o que no duerma, sino que ya no ponga importancia en qué es lo que yo puedo hacer con mis capacidades para la gloria de Dios, sino lo que Dios puede hacer a través de mí por su poder y su gracia. Hace un rato el hermano Daniel me estaba diciendo que veía como a la iglesia como vasijas de barro, ¿sí? Y la vasija de barro necesita primero ser moldeada, necesita primero ser levantada por las manos del alfarero y se queda vacía.
Pero no importa lo que es de afuera, sino lo que importa lo que está dentro de la vasija. Puede haber una vasija muy bonita, pero por adentro puede estar completamente vacía. O puede haber una vasija simplemente de barro, pero llena de riquezas. Y ese es el poder de Dios, es el Espíritu Santo que se derrama sobre nosotros abundantemente. Lo que tenemos que creer es que somos vasijas de barro, sí. ¿Quiere decir que no tenemos importancia a los ojos de Dios? No. No es que no tengamos importancia, porque Él dio a su Hijo por ti. Entonces, tienes una importancia. Aunque estés por fuera como un humano simple, Dios comandó que podríamos hacer milagros. Moisés abrió los mares. Gedeón ganó batallas con pocos hombres. Sansón pudo destruir a muchos hombres. Pero el corazón arrepentido de Pablo pudo llamar a millones de gentiles al arrepentimiento de Cristo. Solo por saber que es Dios quien obra a través de él. Los que han creído en el Evangelio de Cristo, han muerto con Cristo. Aquellos que se dieron cuenta de su condición eterna por causa del pecado, en fe, han muerto a su vieja carne. Y quiero pasar un video que nos va a hacer entender lo que es menguar para que Cristo crezca en nosotros. Entonces, está pequeñita la semilla. ¿Qué era necesario para que creciera? Que la semilla muriera. Que la semilla muriera. Eso era importante. ¿De qué tamaño era la semilla? No importa si es una semilla grande o una semilla chica, todas las semillas que tienen que hacer, morir. Hay mucha gente que tiene depresión allá afuera y que se siente menos, se siente poco. Aún así tiene que morir a ello. Tiene que morir a sí mismo. Hay personas que se sienten poderosas y que son presidentes o que tienen mucho dinero y se creen semillas grandes, pero tienen que morir de todas maneras para poder tener vida. Ahora, ¿qué pasa con el cristiano, con el que ya creyó? Bueno, se ha firmado la raíz, empieza a crecer, pero a veces hasta el cuarto día es que todavía la semilla ahí sigue como viva, medio viva. Entonces, cuando uno no entiende que cuando aceptó a Cristo Jesús y Cristo murió por él y tú estás muerto junto con Cristo, y ves todo el tiempo, y cuando resucita Cristo es Cristo resucitado en ti, entonces es cuando empieza a haber crecimiento, y empieza a haber poder de Dios a través de ti. Pero nos seguimos fijando en nosotros mismos. Y últimamente hemos aprendido mucho acerca del Evangelio y hemos aprendido de cosas teológicas, pero lo más importante es siempre aplicarlo a nuestras vidas. Por ejemplo, ¿quién cree que le hace falta al mundo amor? Creo que todos. ¿Quién cree que le hace falta paz? ¿Quién cree que le hace falta bondad al mundo?
¿Y quién cree que le hace falta paciencia al mundo? Le hace mucha falta. Si nosotros sabemos que al mundo le hace falta todo ello, ¿por qué entonces no le damos de comer de ese fruto de la semilla que hemos recibido? ¿No creen que el mundo está hambriento de ello? Entonces, ¿por qué el cristiano no les da de comer? Amor, paz, bondad, paciencia son 4 de los 9 frutos del Espíritu Santo. Lo que sucede es que, como no nos fijamos en Cristo, como no queremos morir a nosotros, entonces no va a poder haber fruto, no va a poder crecer. Y si no crece, entonces no podemos alimentar a nadie. El cristiano está puesto aquí para anunciar las virtudes de aquel que los llamó a su luz. Y el que ha nacido en Cristo tiene el Espíritu Santo dentro de él. Y cuando tienes una buena y correcta comunión con Cristo en oración y en estudio de la palabra, orando en lenguas, entonces empieza a crecer el fruto: amor, gozo, paz, paciencia. Y las personas allá afuera se pueden alimentar de ello. Pero como no queremos morir a nosotros, como queremos seguir fijándonos en nosotros, pues el mundo sigue como está, ¿verdad? Y lo peor de todo es que nos pasa a afectar a nosotros también, porque ni nosotros tenemos paz, ni ellos tienen paz. Ni nosotros tenemos amor, ni ellos tienen amor. Otra vez, lo que sucede es que nos fijamos mucho en nosotros mismos, nuestras capacidades, lo podré hacer, no lo podré hacer. Y no nos fijamos que ya nosotros hemos muerto. En Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículo 24. ¿Lo tienen? Ok. Pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Con sus pasiones y deseos. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseo. Si yo he creído en Cristo, he hecho un pacto con Cristo, ¿verdad? ¿Un pacto qué quiere decir? Tomé su lugar y Él toma el mío. Somos uno mismo. Si Cristo ya murió en la cruz, ¿qué quiere decir? Que mi carne también ya murió en la cruz. ¿Verdad? Si Cristo fue sepultado y resucitó, ¿qué quiere decir que va a pasar con nosotros? Que vamos a resucitar por la obra de Cristo. Pero no entendemos, o no queremos entender más bien, o no queremos dejar nuestras pasiones y deseos. Queremos agradarnos más a nosotros, queremos agradar más al mundo que a Cristo mismo. Cuando tú rechazas a lo que eras tú antes y lo pones en fe, crucificado también a la vieja carne junto con Cristo, entonces vas a abundar en fruto. Miren, pero los que son de Cristo han crucificado carne con sus pasiones y deseos. Ya no vives tú, mas vive Cristo en ti. Tenemos que considerarnos muertos a nosotros mismos. Si a Alejandro le gustaba la parranda, ese Alejandro ya murió, ya no puede parrandear. ¿Por qué? Porque está muerto. Porque se dio cuenta que se estaba alejando de Dios. Vio su condición y recibió a Cristo para su perdón de pecados. Si a la mujer le gusta mentir, ya no puede mentir. ¿Por qué? Porque su carne ha sido crucificada. Ya no vive ella, sino vive Cristo en ella. Entre más entendamos que nuestra carne ya fue crucificada, esos anhelos no pueden vivir otra vez. Pero eso todo es por fe. Mientras más tengamos fe en la obra de Cristo y lo que hizo Él para con nuestra carne, entonces ya no tenemos esos mismos anhelos y deseos. ¿Sí me voy explicando? Sí. La semilla se quedó ahí. Ahí se quedó. Y lo demás fue lo que fue dando vida. Ahora necesita otro tipo de tratamiento la planta.
25. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Si pusimos nuestros ojos en Jesús para perdón de nuestros pecados, y su Espíritu Santo vino y nos selló y nos dio vida eterna, ¿cómo debemos seguir caminando? En el Espíritu. O sea, ya no en mi carne. Ya no complazco lo que a mi carne le gusta, sino lo que le agrada a Dios por medio del Espíritu. Y lo maravilloso de un cristiano que realmente ha entregado su vida es que ya no se siente como una obligación, sino como un anhelo. El andar en el Espíritu. Pero lo peor de todo es que nos engañamos y decimos, sí, andamos en el Espíritu, voy a la iglesia, hago esto, hago el otro, pero realmente no hay una entrega, no has entendido que tu carne ha sido muerta y quieres agradar más al mundo, quieres agradarte más a ti. Nos engañamos. Y yo creo que la gracia de Dios ha estado en esta iglesia abundantemente. Y nunca se ha incitado a ser legalista o nunca se ha incitado a forzar a nadie. Pero puedo ver, sinceramente, cómo muchos se engañan. Y es necesario hablar de esto porque si no, no hay crecimiento. Si no podemos llenar de predicaciones, pero en una confrontación. Por ejemplo, los de los miércoles. ¿No les dejó el hermano Alfonso una tarea sencilla en la que tenían que acomodar unos versículos? Les había dado los versículos y les pidió que los acomodaran. Y les dio una semana para hacerlos. Y tal vez me equivoque, pero no por mucho. Solo una persona ya lo tenía hecho. A los demás se les dio el tiempo en ese momento para hacerlo. ¿Ustedes creen que a algunos se les ha de haber podido olvidar por completo? ¿Pero ustedes creen que meditan en la palabra en su casa? ¿Ustedes creen que realmente se abocan a ver lo que Dios quiere decirles todos los días de su vida en la palabra? Creo que eso es un pequeño indicio de que muchos se están engañando a sí mismos y solo hacen las cosas por hacerlas, en lugar de morir a ellos mismos y dejar aparte todo lo que es del mundo y enfocarme a lo que es de Dios. Pero queremos sanidades, queremos milagros, queremos que Dios nos apoye en nuestro trabajo, queremos esto y queremos el otro y queremos el otro. Si tú tienes esos anhelos, sorpresa, tu semilla está ahí como medio viva. Pero cuando tú tienes anhelos de ver, el hermano me dijo que estudiara esto, el hermano me dijo que, ¿por qué será? Entiendo, voy creciendo, Señor. Y Cristo empieza a vivir en ti y empiezas a entender que por su fuerza, que por su gracia, que por su voluntad estás aquí y que te ha llamado y te ha elegido para que lleves su evangelio, para que hagas milagros. Pero nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cuál creen que sea el deseo tanto del hermano Alfonso como el mío en dejarles este tipo de tareas o actividades? ¿Creen que sea atosigarlos? ¿Creen que sea cargarlos de trabajo o hacerlos sentir mal? Puedo decirlo delante de Dios que nuestra intención es para su crecimiento en Cristo Jesús. Nosotros no ganamos nada más que su crecimiento en Cristo Jesús. Entre más se vuelvan hombres y mujeres que aman la palabra de Dios, Jesucristo se manifestará en su vida poderosamente. El que me ama, mi palabra guardará. Y yo le amaré. ¿Y me qué? Manifestaré a él. Pero si no hay amor por la palabra, ¿cómo quieres a Jesucristo manifestándose en tu vida? El que aparta su oído de la ley, o sea, el que no lee la Biblia, el que no quiere conocer lo que Dios dice, su oración es abominable. El que aparta su oído de la ley, me dejaron, después, mañana, el domingo. Señor, ayúdame en esto. Su oración es abominable, porque no conoce a Cristo, no conoce cómo pedirle. En Gálatas 6, versículo 5 dice, versículo 6.
Fíjense muy bien. El que es enseñado en la palabra, o sea, el estudiante, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena, ¿a quién? Al maestro. Y muchas iglesias que buscan dinero dicen, sí, mira, tienes que comprarme esto y tienes que comprarme el otro y tienes que ir a mi casa a limpiar y tienes que hacer esto porque tienes que hacer cosas buenas por el que te enseña. ¿Saben qué es lo que nosotros buscamos, hermanos? ¿Saben qué es para nosotros una cosa buena? Que crezcan en Cristo Jesús. Ver el fruto de ustedes para el conocimiento de Cristo. Eso es lo que al menos Alfonso y yo buscamos. Buscar su crecimiento. Para eso nosotros es una cosa buena. Hacer partícipe de toda cosa buena a aquellos que enseñan e instruyen. ¿No lo dice la palabra? Toda cosa buena para Alfonso y para mí es que crezcan en Cristo Jesús y que no se engañen. La Biblia no la leen. ¿Saben por qué sé que no leen la Biblia? Porque no tienen dudas, no tienen preguntas. Y yo cuando leo la Biblia tengo millones de preguntas. O por lo menos la leen, pero no se meten, no la escudriñan. Eso es un reflejo de que estamos viviendo mucho para nosotros, de que no hemos querido morir, pero no es que sea una promesa de vas a morir, es que cuando tú creíste en Cristo, ya moriste. Ya fue hecho, es una verdad, tu carne ya ha sido crucificada. Y eso solo se ve en fe. Versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, ¿qué? Eso segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu siega vida eterna. Hermanos, en serio. En serio. Ustedes tienen que pedirle a Dios que les muestre su carne ya crucificada y que los haga crecer en Él. Que les dé anhelo. ¿Qué necesita una planta para vivir? Tierra. Un corazón que esté dispuesto a cambiar cuando escucha la palabra de Dios. ¿Qué necesita? Agua. La palabra de Jesús es agua de vida. Necesita fortaleza para poder crecer. Dios nos ha regalado su Santo Espíritu para poder crecer. El que ora en lenguas, a sí mismo se edifica. Y muchas iglesias tienen el don de lenguas, desafortunadamente. Pero nosotros lo tenemos si no hacemos caso. No queremos crecer en Cristo, queremos crecer en nosotros mismos. Una semilla que no germina, muere sin fruto. Una semilla que no germina, muere sin fruto. Hay cristianos que sí son salvos, pero toda su vida, porque no quisieron estudiar la palabra, meterse a tiempos de oración, pues toda su vida va a ser así, se las voy a decir. Vienen los domingos y se están quedando dormidos. Y es el único día que están participando. Oran de vez en cuando. Nunca han visto el poder de Dios a través de ellos. Tienen confusión. Hay problemas todo el tiempo. Hay problemas en la casa, falta de gozo. ¿Por qué? Porque no buscan que Cristo crezca. Si Cristo creciera en ellos, se vería reflejado en su casa, se vería reflejado en su trabajo, se vería reflejado primordialmente en el reino de Dios. Yendo, predicando, poniendo manos, sanando, haciendo milagros, don de ciencia, don de sanidad, revelación, profecía. Esas cosas están escritas no para que
sea un registro, sino es para que nosotros sepamos que están vigentes y podemos ocuparlas. Pero para que la única forma que los dones del Espíritu fluyan, tenemos que vivir en el Espíritu, no en nuestra carne. Sí. Esa es la vida de un cristiano que quiere vivir a sí mismo. Viene los domingos y se duerme. Y es en serio, ¿eh? Por eso lo digo. Porque es momento de confrontar eso. Vienen los domingos y se duermen. Le preguntas, ¿de qué se trató la prédica? Y, pero estuvo muy bonita. ¿Cómo un padre de familia puede transmitir eso a sus hijos en su casa durante la semana si en ese mismo día no recuerda la predicación? ¿Cómo una madre puede hacerlo? ¿Cómo nosotros podemos vivir nuestra semana en un mundo terrible sin haber permitido que la palabra se haya penetrado en nuestro corazón lo más profundo, dispuesto a cambiar, dispuesto a darle la gloria a Él? Y a quien le quede el saco, que se lo ponga. Hermanos, ustedes escucharon la letra la carta del apóstol. Decía que estaba yo a prueba, ¿verdad? Pero yo no estoy a prueba de ustedes, si a ustedes les agrada o no. Yo estoy a prueba de Dios. Y yo tengo que decir lo que Dios quiere decir a su iglesia. Que están dormidos. Están dormidos. Y no permiten a Dios obrar poderosamente en sus corazones y en sus vidas porque se fijan en ustedes mismos. Porque siempre hay una excusa para todo. Una excusa para todo. Siempre la va a haber. Y hasta que tú pongas un límite, vas a seguir así. ¿Sí me voy explicando? Es en serio, ¿eh? Venimos aquí a crecer. No venimos aquí a apapachar o a recibir consolación nada más. Venimos a crecer para que tengamos fruto y nosotros demos consolación a otras personas por medio de la consolación que hemos recibido. Venimos aquí porque si nosotros hemos sido sanados de enfermedades, entonces podamos ser usados para sanar a otros. Si hemos sido libres, incluyéndome, es para que tú vayas y en el nombre de Cristo libertes a otros. ¿Qué va a tomar hasta que tú realmente te pongas las pilas? Perdimos a un ministro, nuestro pastor, ¿verdad? Y ahí sí todos. ¿Qué es lo que Dios querrá? ¿No? Ahora sí. Yo, alejado de Cristo en muchos años anterior, hasta que fui libre de demonios y entendí, ahí fue cuando me puse las pilas. ¿Verdad? O sea, necesitamos que pasen cosas terribles para que, ahora sí, la palabra misma lo dice, en su angustia me buscarán. Es muy bonita la prédica, pero en mi vida no la aplico en lo absoluto. Hermosa, hermosa la prédica, la alabanza, pero en mi vida no la aplico y no quiero y no lo voy a hacer. Pues por sus frutos los conocerán. El anhelo más grande de todo ministro es que ustedes crezcan en Cristo Jesús. Y ser testigos de ello. Dios dará su recompensa al ministro, pero ser testigo del crecimiento en Cristo Jesús para un ministro es de lo más hermoso. Pablo decía que sufrió naufragios, hambres, frío, desnudez, desveladas, azotes, cárceles, pero lo que se agolpaba sobre de él eran las iglesias, el crecimiento de las iglesias. Por eso cuando saludaba a las iglesias decías, doy gracias a Dios de que están firmes en Cristo, doy gracias a Dios, porque eso es lo principal para mí. Y después que crezcan en sabiduría y conocimiento espiritual. Hermano, la salvación es gratuita, es por gracia. Pero alguien que le ha caído el 20,
quiere conocer más acerca de su Salvador. Quiere amar más a su Salvador. Quiere amar más a los que su Salvador ama. Esos son los hermanos. Quiere servir más a los que su Salvador ama. Cristo sirvió a los discípulos. Tú también tienes que servir a tus hermanos. Cristo sirvió a sus enemigos. Tú también tienes que predicar el Evangelio. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y eso puede abarcar ciertas cosas, pero lo más importante para el que enseña es que crezcan en Cristo Jesús. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne será corrupción, segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cuál ha sido tu cosecha últimamente? ¿Te sientes más en comunión con Dios? ¿El Espíritu Santo te ha hablado? ¿Ha tenido palabras para hermanos? ¿Has tenido revelación de su palabra? ¿Has orado por alguien, has sanado? Si no es eso, entonces se me hace que estás en la carne. Te estás aferrando a tu semilla y no has dejado que Cristo fluya en ti. Jesús entendió y Él ejerció el concepto de la semilla. Muchos dirán, hermano, ¿cómo hago para tener fruto? Bueno, la semilla tiene que morir. Tienes que reconocerte como pecador y aceptar a Cristo como Salvador. Cristo murió por ti. La semilla tiene que ser regada. La palabra de Dios es agua de vida. La semilla tiene que ser fortalecida. Dios nos dio el poder hablar en lenguas. El que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Tú encárgate de eso. Ora, lee, sirve. Y lo demás, el crecimiento lo da Dios. 1 Corintios 3:6 dice, porque Apolos siembra, yo riego, pero Dios es el que da el crecimiento. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer humanamente cuando plantamos una planta, una semilla? Ponerla, regarla y esperar. Nosotros ya no tenemos poder de hacerla crecer, ¿verdad? No podemos ir más rápido o más lento. Dios muestra su soberanía también en las cosas naturales. Dios nos enseñó a sembrar, pero nos enseñó que de Él es el crecimiento. ¿Sí? Apolos siembra, yo riego, pero Dios es el que da el crecimiento. El hermano Alfonso siembra, yo riego, pero Dios es el que da el crecimiento. Nosotros podemos sembrar y regar, pero si tú no mueres a ti mismo, si tú no menguas, pues no va a haber crecimiento, ¿verdad? Jesucristo mismo estuvo en la tierra predicando. Dicen, ay, qué buen predicador, ojalá y él me predique. Jesucristo mismo predicó y no todos le creyeron. No todos querían cambiar, su corazón estaba endurecido. ¿Qué toma? Solo tú, tu decisión. Eso se llama libre albedrío. Dios pone a Israel y dice, pongo delante de ti, pongo el cielo y la tierra de testigo, que pongo la muerte y la vida delante de ti. Tú elige. Y él dice, elige la vida. Dice, elige la vida, por favor, elige la vida. Después, en Hechos dice que los ministros de Dios son como si Dios mismo hablara rogando para que le reciban. Como si Dios rogase por nosotros, dice. Elige la vida. ¿Cómo tengo crecimiento? Lee tu palabra, lee la palabra de Dios, créela, vívela o aplícala
y déjale el crecimiento a Dios. Sí. Lee tu palabra, créela, porque si no la crees de nada aprovecha, y vívela. Habacuc 3. El justo por la fe vivirá, ¿verdad? O sea, el justo en lo que confía, vive. Lo que yo hago es lo que yo creo. Si tu vida tiene fruto, es porque has creído y has aplicado la palabra de Dios. Y ya no es tu raciocinio, ya no es tu fuerza, es lo que la palabra de Dios dice. Y tienes que hacerlo. ¿Para qué? Para que te vaya bien todos los días de tu vida y a los hijos de tus hijos también. Gloria a Cristo. Pero no quiero. Y puedes engañar a cualquier hombre, puedes engañar a cualquier mujer de que haces lo que lees la Biblia, lo que sea. Pero por sus frutos los conoceréis. Dios no puede ser engañado. ¿Lo creen o no creen? ¿Dios puede ser engañado? Entonces, ¿por qué te engañas a ti mismo incluso? ¿A quién le vas a rendir a cuentas cuando mueras? ¿A un hombre, a una mujer, a ti mismo o a Dios? Entonces, ¿por qué actuamos como si le rindiéramos cuentas a los hombres? ¿A quién le vas a rendir cuentas es a Dios? En tus momentos de intimidad, o sea, en tu cuarto, a solas, ¿qué oras? ¿Qué le pides a Dios? Dios está listo, quiere bendecirte, quiere mostrar su poder, su gloria, su Espíritu Santo. Pero mejor le doy gracias a Dios por mi día, gracias, bendice a mi familia, buenas noches. Eso es todo. Hermano, sí oro todos los días, en las noches oro todos los días. ¿Y dónde está el fruto? ¿Dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu paciencia? Pero todos los días, pero es que el otro día pasó esto y esto y esto y esto y esto. Y se tardan más en decirte todos los problemas que en orar a Dios. Echando toda vuestra ansiedad, ¿verdad? Delante de Dios. Díselo al Señor. Estamos aquí para servir. Como ministro estamos aquí para servir, escuchar. Claro que vamos a escuchar, claro que vamos a servirte. Claro que vamos a dar dirección conforme a la voluntad de Dios. Pero uno no puede nada más estar regando y dando agua y dando palabra y dando palabra y dando palabra. Su corazón tiene que ceder, tiene que morir para dar fruto. ¿Ok? Ya no eres más una semilla, sino un fruto de la muerte y resurrección en Cristo. Entre más te des cuenta que ya has muerto a ti y que Cristo vive en ti, entonces darás fruto abundante. Y te convertirás en un árbol que abrigue a muchos, que dé fruto a muchos. Ay, hermano, es que al mundo le falta mucho amor. Dáselo. Le falta mucha paciencia al mundo. Dásela. Que tomen del fruto que Dios ha puesto en ti. Jesús entendió y ejerció el concepto de la semilla. En Juan capítulo 12 lo deja muy claro. Juan 12, 23 y 24. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, sea glorificado. Queriendo decir que iba a ser muerto y que iba a resucitar después. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué? Lleva mucho fruto. Jesús mismo está diciendo: tengo que morir.
¿Por qué tenía que morir Él? Para llevarnos con Él. Para que resucitáramos con Él. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué? Lleva mucho fruto. ¿Saben quién es ese fruto? Somos nosotros. Nosotros somos el fruto de que Cristo se haya negado a sí mismo, muerto y resucitado, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Si Jesús no hubiera muerto, nosotros no estaríamos aquí, estaríamos condenados al infierno. Pero Cristo fue crucificado. Supo que tenía que morir para llevar más fruto. Después dice, una lección para nosotros, el 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, ¿qué? La guardará. ¿Qué quiere decir? El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. No quiere decir que odies tu vida. No quiere decir, ay, odio mi vida. O odio mi trabajo, odio esto, odio. No. Quiere decir, mira, si me pones las cosas de Dios y del mundo, aborrezco las del mundo y me voy con las de Dios. ¿Sí? Eso quiere decir. Si me pones echarme 2 películas en Netflix o leer la Biblia, mi carne quiere ver la película, pero mi espíritu dice, lee la Biblia. Aborrezco mi vida en este mundo. Quito lo de Netflix y leo la Biblia. Sí. Si en mi matrimonio me habla mal mi esposo o mi esposa, yo tengo 2 opciones. O responder con pecado, o sea, enojándome, o aborrezco eso y reacciono conforme al Espíritu y doy amor. Y doy palabras que sean ungüento para mi esposa o mi esposo. Yo decido si destruir o edificar. Eso se llama libre albedrío. Y entre más estés metido en las cosas del Señor, naturalmente tu fruto va a ser edificar, amar, perdonar, tener paciencia, edificar a otros en fe. Todo lo que nosotros aprendemos tenemos que aplicarlo en nuestras vidas. Y vamos a poner un ejemplo práctico. Vamos a regresar a Gálatas capítulo 6. ...24, 25, 26... y el versículo 1 del capítulo 6. Dice... Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿verdad? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales o maduros, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que tú también, ¿qué? Seas tentado. Y para mí fue muy interesante el domingo en la tarde, porque gracias a Dios algunos hermanos nos pudimos reunir y nos pusimos a leer un capítulo y les dije, vamos a leer un capítulo en equipos y van a escribir lo que creen, lo que Dios les está queriendo explicar en ese capítulo. Y pues ciertamente en todas las iglesias unos tienen un poco más de crecimiento que otros, ¿verdad? ¿Ok? En el conocimiento de la palabra. Pero pude ver ciertas reacciones de que es que él sabe más, o es que sabe menos, o es que no entendiste, o es que no entendió, y es que me está regañando de que no entendí. Ahí pude ver que lo que faltaba no era conocimiento bíblico, sino lo que faltaba era amor. Puedo saber todos los misterios de la Biblia, pero si tengo amor,
Si no tengo amor, de nada vale. Ahí es cuando se prueba tu fruto. Si te dicen algo que, si no te gustó la manera en que te lo dicen, pero de ninguna cosa hago caso. ¿Me explico? Al que habla fuerte, bueno, Dios dice la palabra, que toda palabra sea sazonada con sal para dar gracia al oyente. Tengo que aprender a decir las cosas con más amor. Y aunque no me las digan con amor, ¿qué tengo que hacer? Gracias. Gloria a Cristo. Vamos a seguir conviviendo y vamos a seguir aprendiendo juntos. Me dio mucho gusto ver eso, porque ahí se empieza a notar cómo va el fruto, cómo va la convivencia entre hermanos. Y qué bueno, eso dio crecimiento. Pero se refleja realmente qué tan muertos a nosotros estamos. Me ofendió. Ya estás muerto. Ya no vives tú, vive Cristo en ti, ¿sí? Si viviéramos así toda nuestra vida, es que no me gustó como lo dijo, es que piensa que sabe más. Bueno, muestra que sabes más de cómo amar. Eso es diferente, ¿verdad? Es normal, por eso en las iglesias dice, por eso en las iglesias pasa eso, y aquí lo dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea, los que son maduros, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Sí. Hermanos, no se ofendan, mejor recíbanlo. Recíbanlo, tengan un espíritu de mansedumbre. Gloria a Dios que podemos ser confrontados. Si no fuéramos confrontados, seguiríamos igual. Si un padre no disciplinara a su hijo, seguiría igual, ¿verdad? Pero se hace por amor. Regresando a Jesús. Jesús fue la semilla que tuvo que morir y fue sepultada para que tuviera fruto. Y ese fruto fuimos nosotros. En Isaías capítulo 53 lo marca muy claramente. Y no es que Jesús se negara a sí mismo, sino que Jesús sabía cuál era su llamado. Y no estimó al ser igual a Dios a cosa que aferrarse. Si nosotros somos simples humanos, simples hombres, y nos aferramos a nuestra carne, queremos hacer esto, queremos hacer el otro, pero nos aferramos, aún sabiendo que es malo. Ahora imagínense a Cristo en Filipenses 2:5 que dice que Cristo no estimó el ser igual a Dios como a cosa a qué? Aferrarse. O sea, Cristo dejó eso por amor a nosotros, para ser muerto y que diera un fruto, que es nuestra salvación, nuestra vida eterna, nuestra libertad del infierno. Si Cristo mismo no se aferró al ser igual a Dios, ¿a qué aferrarse? Nosotros estamos ahí como una semilla pequeñita, no queriéndonos despegar de nosotros mismos para dar más fruto. En Isaías 53, capítulo 1. Y los que están enfermos, quiero que escuchen esta palabra con fe. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Si has creído en Cristo, tu carne ha sido crucificada. Las enfermedades ya no tienen poder sobre
una carne muerta. Y eso es por fe. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos o nos alejamos, nos desviamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué verá? Linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11. ¿Verá qué? Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará ¿qué? Satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Cristo murió. Cristo enmudeció. No dice que estaba angustiado y afligido, pero aún así que entregó todo. Hermano, caminar en el Espíritu, en el mundo, puede afligirte o puede angustiarte, pero a Cristo eso no lo detuvo, y Cristo vive en ti. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece, si tú lo crees. Si tú lo crees. Si tú crees que todo lo puedes en Cristo, entonces vendrán angustias, vendrán aflicciones, pero tú permaneces. Y tienes que morir a ti mismo. Jesucristo lo entregó todo. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. O sea, verá el fruto de todo lo que fue azotado, la ira de Dios sobre él. Todo eso va a haber un fruto, que somos nosotros. Y quedará como satisfecho. Jesucristo dice, valió la pena. Por tu alma, por tu sanidad, valió la pena su sacrificio. Quedó satisfecho de ceder todo su cuerpo y su voluntad delante de Dios. ¿Qué dijo Jesús? No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Quién lo levantó de los muertos? Su Padre. El Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Porque el que confesara que Jesús es el Señor y creyera en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. ¿Quién dio el crecimiento? Dios lo levantó. Y nosotros estamos aquí porque Cristo no se aferró al ser igual a Dios y dio fruto a millares y millones de personas en todo el mundo. Otra vez, versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, llevando las iniquidades de ellos. ¿A quién justificará? Muchos. A muchos. O sea, su fruto es... Pues véanos, somos el fruto de la aflicción de Cristo. De que esa semilla muriera. Y nosotros no queremos morir. Nosotros no queremos tener fruto, queremos seguir igual. Nos aferramos a quienes somos, porque así nací y así me moriré. Porque no porque lo diga el de enfrente tengo que hacerlo. No te lo digo yo, hermano, te lo está diciendo Dios. Deja de enfocarte en ti.
En Ezequiel capítulo 17 se nos muestra también a Cristo, una vez más, dando fruto. Ezequiel 17, 22 al 24. Amén, ¿lo tienen? Aleluya. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro. El cogollo es la parte central. Sí, la parte central. Por ejemplo, el cogollo de la lechuga es lo que está más pegado en medio, ¿ok? Así dice Jehová: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Ese cogollo, ese principal de los renuevos, ¿saben quién es? Es Cristo. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas, y dará fruto, y se hará magnífico cedro. Y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. A la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Si Jesucristo es ese renuevo, dice que lo plantará y ¿qué? Alzará sus ramas, será grande. Dará fruto y será magnífico cedro. Y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. A la sombra de sus ramas habitarán. Se refiere a nosotros. Toda lengua, todo pueblo puede venir a los brazos de Cristo, a la sombra de ese árbol, para protección, para salvación. Cristo es tan grande y tan frondoso que muchos se refugian, pueden refugiarse en Él, que puede dar sombra al quien necesite. Al que abriga al abrigo del Altísimo, morará bajo las alas del Omnipotente. Hermano, Cristo es el hombre que más fruto ha dado, pero no quiere decir que no intentes anhelar dar el mismo fruto que Cristo da. Si entre más mueras a ti mismo, entre más mengúes para que crezca Él, vas a ser usado poderosamente para dar consolación, para llamar a arrepentimiento de pecados. Y vas a hacer grandemente para que la gente te busque a ti, por lo que Dios ha hecho a través de tu negación a ti mismo. Pero nos conformamos nada más con ser una plantita, así un pepino. Cuando Dios quiere que seas un árbol, ¿qué? Frondoso, enorme. Pero voy a poder crecer tanto. El crecimiento lo da Dios. Tú solo enfócate. Lee la palabra con fe. Ora. Aplícala en tu vida. Ora en lenguas. Y el Señor va a hacer en ti lo que Él quiere hacer. Si quiere un árbol grande, dará un árbol grande. Amén. Dios quiere que seamos árboles frondosos. Un árbol grande da sombra, ¿verdad? Incluso hasta protege a veces de la lluvia. Es cuando la gente en sus problemas viene y se quiere acercar a nosotros, porque hemos dado fruto en Cristo Jesús. Entonces, dice la palabra 24, en versículo 24, y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime. O sea, si tú te crees muy grande, te va a abatir, o sea, te va a tirar. Levanté el árbol, y si te crees muy poco, Él te levanta. Levanté el árbol bajo. Hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Hermano, ¿estás seco de la palabra de Dios? ¿Te has apartado? ¿No has leído tu Biblia? ¿No has orado? Aquí hay una promesa. Sé que Dios puede hacerlo verde. Solo toma que te acerques a Él, le pidas perdón y tomes de su agua de vida. Y Él te va a hacer reverdecer.
Él puede establecer otra vez tu sana comunión con Él, para que des fruto, no para que te sientas bien. ¿Ok? Para que des fruto, no para que te sientas bien. Uno de los frutos es paz. Dios da gracia, ¿verdad? Dios da gracia. Amén. Amén. Entonces, el fruto de menguar es que Cristo crezca y actúe por medio de nosotros. ¿Y saben a qué vino Cristo? Vamos a Isaías capítulo 61. Isaías 61. Si yo muero a mí mismo y Cristo vive en mí, entonces Cristo va a hacer su obra a través de mí. ¿Cuál fue la obra que Cristo vino a hacer? Aleluya. 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y fíjense, y serán llamados ¿qué? De justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Si Cristo vive en mí, Cristo va a hacer su obra. ¿Qué vino a hacer? A traer libertad a los cautivos. Orar por personas que tienen depresión, serán libres. Personas que tienen opresión o posesión, libres. ¿Verdad? Esa es la vida de un cristiano que ha entendido que tiene que dar toda su vida a Cristo. Cuando lo hace, da fruto. Entonces, ¿cómo se llaman? Árboles de justicia. Plantío de Jehová. ¿Para qué? Gloria suya. Para que todos pongan la vista en Cristo Jesús. No es para ser mejor ministro, no es para ser, yo hago más milagros, yo hago más sanidades. Es, mira lo que Cristo está haciendo a través de una persona que está sometida a la voluntad de Dios. Y no nada más esa persona que está al frente, sino ¿quiénes? Todos nosotros. El fruto de su aflicción somos nosotros. La falta de amor a otros impide el crecimiento. Hermano, hermana, si has creído al Evangelio de Cristo, tu carne ya está muerta. Todo pecado y toda enfermedad, Cristo la quitó de en medio y la clavó en la cruz. La carne que te hace pecar, la carne que te hace enfermar, todo pecado y enfermedad, Cristo lo quitó de medio y lo clavó en esa cruz. Hermanos, ¿somos libres? Por el fruto de su aflicción somos libres. Somos sanos por el fruto de su aflicción. Toma esa palabra hoy, eres sano, eres libre por el fruto de su aflicción. Amén. Toda enfermedad, todo pecado fue quitado de medio y clavado en esa cruz. Ahí se quedó. Entre más te des cuenta que tu carne fue crucificada, menos pecas y no hay enfermedad. Ya está muerto. Ya está muerto. Y tienen que escuchar con fe, porque la palabra no aprovecha o no se saca provecho de la palabra si no se escucha con fe. Ya no eres el borracho, adúltero, maldiciente, egoísta, como dice la palabra. Estos erais algunos. Y estos erais algunos, ya habéis sido ¿qué? Lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y toda enfermedad es limpiada y lavada
Porque tu carne era. Por fe ya está, ya quedó atrás. Porque en Cristo Jesús somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas nuevas. Si tú sigues queriendo alimentar a alguien que ya está muerto, va a tener obras muertas. Pero si tú alimentas al Espíritu que te da vida, vas a tener obras del Espíritu de Dios. Entre más te enfoques en Dios, que es su fuerza, su obra en la cruz, su aflicción, la que te trajo a libertad, más vas a querer renunciar a ti mismo. Cristo lo dijo. El que me quiere seguir, tome su cruz y sígame. No quiere decir que te vayas a crucificar, quiere decir que crucifiques tu viejo yo, tu carne. Ok. Lo voy a repetir. No nos engañemos. Si nada más vienes a la iglesia los domingos y te quedas dormido, si nada más hojeas tu Biblia cuando vienes los domingos, si no oras, si no ministras a tu familia, si no estás en constante comunión con Dios, eso, hermano, se llama religión. Tu vida va a ser monótona, aburrida, te vas a cansar de venir a la iglesia porque no vas a ver fruto. Pero cuando vienes a la iglesia y Dios ha estado obrando en tu corazón y te ha dicho, no eres tú, soy yo, y lo que yo quiero hacer a través de ti te lo concedo por gracia, y vienes a la iglesia porque Dios te ha hablado y te ha dicho, quiero que ores por tal persona, y ves el fruto, entonces compruebas cuán buena y agradable es su voluntad. Te lo anticipo. Si tú no tienes comunión con Dios y no oras y no tienes meditación de la palabra, te vas a aburrir y te vas a ir. Vas a vivir una vida monótona. Si no aplicas lo que lees a tu vida, la iglesia te va a cansar, te va a aburrir. Pues sí, porque tu vieja naturaleza está queriendo hacer las cosas. No has permitido que Cristo transforme tu corazón. No has permitido que crezca ese tallo y que va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, aumento, aumento. Tenemos que dejar ya de fijarnos en nosotros mismos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos para dar fruto espiritual glorioso. Amén. Amén. Hay un salmo que dice, delante de los impíos quedé mal, y delante de los santos también quedé mal. Y eso habla de la tibieza. Cuando uno quiere agradar al mundo, intenta y algo hace mal y quedas mal. Y por querer agradar al mundo quedaste mal con la iglesia, bueno, con Dios. Estás tras bambalinas. Y ninguna de las dos cosas te va a salir bien, ¿eh? Si tú le das prioridad al mundo, el mundo te va a comer vivo. Si tú le das prioridad a Dios, dice, no temas, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Entonces el que se ocupa de la carne es para muerte, pero el que se ocupa para el Espíritu es vida y paz. Hermanos, no os engañen, no os engañen. Cada quien sabe quién estudia la Biblia, cada quien sabe quién realmente está poniendo un corazón sincero delante de Dios. Hebreos 9:27. Vamos todos a dar cuentas delante de Dios, ¿verdad? No intentes engañar al ojo del hombre, porque aún así Dios avisa, pero no intentes engañar al hombre. No puedes engañar a Dios. No te engañes a ti mismo. O te metes a la palabra y te niegas a ti mismo por amor a Él, o tu vida va a ser monótona, tu vida va a ser tibia, frustrante, no va a haber paz. Dios quiere dar crecimiento
ha puesto todo perfectamente para que crezcamos. Pero depende de nosotros si menguamos o no menguamos. Amén. Lleven esto a sus vidas. Hoy salgan de la iglesia diciendo: Dios, ¿qué no te he dado? Perdóname. Y Cristo perdona, Cristo restaura. Si está seco, lo hace verde. Pero tienes que poner tu corazón delante de Él. A quien sirven ustedes es a Dios, a quien sirvo yo es a Dios. A quienes vamos a dar cuentas es a Dios. ¿Dónde está tu corazón? ¿Sigue aferrado a tu vieja carne? ¿O te aferras a Cristo Jesús? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, este lleva mucho ¿qué? Fruto. Porque separados de mí, mueres. Si te separas de la vid, se muere. Punto. Es momento de crecer. Es tiempo, dice la palabra, ¿no? Ya es tiempo de que cada quien tenga una relación íntima con Dios. Es el nombre de la iglesia. Intimidad con Dios. ¿Tienes esa intimidad? ¿Te adentras? Hermanos, no lo digo por vanagloria. A veces, cuando voy a preparar la prédica, digo: Señor, es como echarme un clavado. Digo: Dios, ahí vamos. Y yo me podría seguir, y ves, y después viene esto y el otro. Hasta que hay un momento que digo: bueno, Dios, voy a descansar para el día de mañana. Es una sed natural que nace ya del Espíritu. Querer saber más de Él, no por conocimiento, sino por conocer a quien me rescató y poder ser ayuda a los demás. Poder ser ese árbol que Dios da fruto para poder traer sombra a otros. Una vida sin Cristo, una vida sin seguir su palabra no es vida. No es vida. Son a veces duras las palabras, pero Jesús mismo dijo: hey, ¿les ofenden mis palabras, discípulos? Pues váyanse si quieren. Y Pedro le dice: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iremos? Nos estaríamos engañando. Si tan solo dejáramos que la palabra obrara en nuestro corazón todos los días de nuestra vida, las cosas serían completamente diferentes. Y darías más gloria a Dios. A Dios le da más gloria que des fruto para su reino a que vengas a quedarte dormido. A Dios le da más gloria que des fruto para su reino a que hagas todas las tareas que te dejamos. Dios ya quiere ver esos árboles de justicia. Dios ya quiere ver ese plantío enorme, alimentando a muchos. El tiempo es cercano. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Si hoy vinieras el Señor y sus ángeles vinieran hoy a cosechar, si vinieran hoy a recoger los ángeles, el fruto, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Has sido realmente salvo? ¿Te has negado a ti mismo para que Cristo crezca en ti? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. No es un club social. No venimos a pasarla bien. Venimos a ver a Dios obrar. ¿Cómo vemos a Dios obrar? Cuando dejamos que el Espíritu abunde en nosotros y no nosotros mismos. Amén. Hermanos, Dios nos ama y por eso nos habla de tal manera. Pero tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. No se trata de que yo me llene de conocimiento para una prédica, sino que ustedes y yo crezcamos juntos en armonía.
Porque yo también en algún futuro necesitaré de su consolación a mi vida, ¿verdad? En algún momento necesitaré de un consejo suyo. Ustedes tienen que crecer también para apoyarme a mí, apoyar a Alfonso. Sabemos que nuestra fe está en Cristo, pero eso es una iglesia, un cuerpo. Cristo es la cabeza, nosotros no somos la cabeza. Necesitamos unos de otros. Y punto número 2. Tu carne ya fue crucificada. No es que si tengo que irla crucificando, no. Tu carne ya fue crucificada si creíste en Cristo Jesús. Ya no vives más tú, sino vive Cristo en ti. Tus deseos, tus pasiones ya no existen. Considéralas muertas. A los que están enfermos, Cristo pagó por esas enfermedades y están clavadas en la cruz. Y se toman por fe. Así como el que es borracho recibe a Cristo y por fe cree que su carne ha sido crucificada, dice, ya no quiero, ya el poder ya no quiero tomar. Se quedó en esa carne, se quedó en el pasado. Lo mismo con las enfermedades. Entre más entiende que ya fue pagado en la cruz, no tiene ningún poder sobre ti. ¿Ok? ¿Lo crees? Se fue. Yo lo creo. Está clavado. Se quedó fuera. Colosenses lo dice. Jesucristo, todo el acta y decreto que estaba en contra de nosotros, Jesucristo lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz. Cristo pagó por tus enfermedades. Y Cristo pagó, y el fruto de su aflicción es que nosotros tengamos fruto, que crezcamos en Él. Amén.